tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi, a quien le agradezco que me permita acompañarla en este recorrido. Muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias a todos los que nos ven todos los domingos, que se conectan con nosotros por medio de Twitter. Y bueno, comenzamos un recorrido más por el centro histórico descubriendo todos los tesoros que guarda. Así es, el recorrido que haremos esta tarde va a ser por la calle República de Argentina, una de las calles más antiguas de la Ciudad de México. Hay que recordar que si extendemos la vista, esta calle se convierte en Iztapalapa, Pino Suárez, etcétera, la calle que conducía hasta Iztapalapa. El primer tramo ha sido expropiado está cerrado por las obras del Templo Mayor, pero en la época colonial ese primer tramo se llamó la calle del Reloj. Ahí se encontró, según la tradición, ahí se encontraba en esa esquina el primer reloj público que hubo en la Ciudad de México. Un reloj de campanas hecho con poleas y campanas y que servía para que los oidores de la audiencia, esto no era para que la gente supiera la hora, la gente que andaba en la calle supiera la hora, sino para que los oidores de la Real Audiencia supieran de las horas en las que tenían que realizar sus sesiones, sus juntas, etcétera. Eso cuenta la tradición. El reloj habría estado ubicado en lo que hoy es Guatemala y Argentina, esta calle a la que ya no podemos tener acceso, que está enrejada, pero sirvió para darle nombre a sucesivas calles, la primera del reloj, la segunda del reloj, la tercera del reloj, la cuarta del reloj, etcétera. Es una calle larguísima, nosotros no vamos a poder caminar más que 2 cuadras porque hay tanto que ver en las 2 primeras cuadras de la calle de Argentina. Bueno, serían las 2 terceras más bien, si tomamos en cuenta que la primera es la del Templo Mayor, que no podremos caminar más que hasta la calle de Colombia. Más allá probablemente tendríamos que hacer otro programa, otro recorrido. Pero bueno, esta calle es de las primeras calles que hubo en la ciudad. Es de las más largas y de las más antiguas, ¿no? Es donde se hace la traza original, es donde se hace la traza original. Alonso García Bravo toma la calle de Argentina como un eje para partir la nueva ciudad y la otra calle es Guatemala. Entonces, las primeras casas comienzan a correr de este lado, son casas de gente muy rica, muy poderosa. Don Luis de Parientes Castilla. de Hernán Cortés o la librería Porrúa, que es el lugar emblemático de esta esquina en Donceles y Argentina. Esta librería a la que le debemos los lectores tanto. Esta librería que comienza a funcionar en 1900, ¿no? Sí, exactamente, y una de sus primeras publicaciones fue la Guía de México, que bueno, ellos además de que compraron muchísimas de las bibliotecas que ya existían en la ciudad y hicieron realmente todo un legado. Ajá, se dedicaron a vender primero libros de ocasión. Al principio, y después empezaron a comprar las bibliotecas. Pero hicieron un fondo, usted lo debe conocer, que se llama Sepan Cuántos, al que pues todos los lectores de México estamos en deuda con ese fondo, porque mi generación conoció la literatura universal precisamente comprando esos libros de la colección Sepan Cuántos de Porrúa, que eran baratos, que eran accesibles, a 2 columnas, con una letra muy pequeña, pero ahí conocimos pues a Platón, a Shakespeare, a Edgar Allan Poe, a Manuel Paino, a los escritores mexicanos, etcétera. Ha cumplido una función fundamental y bueno, pues es la casa que abre, digamos, la calle de Argentina. Pero ahora pues vamos a entrar a una de las cantinas. Como ustedes saben, también nos gusta visitar las cantinas. El olor, el sabor a cantina. Pues vamos a entrar al Salón España, que bueno, es una de las cantinas que tiene alrededor de 80 años. Desde 1921, desde la época de Obregón, y bueno, pues más de 80 años. Nos anuncia pozole estilo Jalisco, arroz margarita, bistec al albañil, mortadela. Exacto, comida corrida y bueno, en fin. Señor. ¿Cómo está? Gracias. Bueno, estamos entrando al interior del Salón España. Nos hemos citado aquí con nuestro amigo Ricardo. Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Queríamos conocer un poco la historia de este lugar, que está abierto desde los tiempos en que Álvaro Obregón gobernaba el país. Así es, más o menos tiene casi 100 años aquí. ¿100 años? Sí.
Aquí somos una de las cantinas número 1 en tequilas. Tenemos más de 216 marcas. 116 marcas de tequilas, pero además es una de las 10 primeras cantinas, de las 10 cantinas más antiguas, digamos, que hay en la ciudad, ¿no? Aquí todavía en el centro histórico. Y entonces el atractivo de ustedes pues es básicamente la selección de tequilas, que es impresionante, además de seguramente el buen ambiente. Me imagino que también, bueno, las botanas se veían realmente deliciosas, jugosas. Los viernes dan chamorro de botana, ¿no? Los viernes hay chamorro, los jueves tenemos paella. Caldo de camarón. Oye, y cuéntanos un poco acerca de los clientes de este lugar. ¿Qué ha de haber venido los clientes pues más legendarios en todos estos 80 años? ¿Qué sabes tú de la clientela de este lugar? Pues han venido muchos de aquí de la CEP, ha venido también Tongolele, vino a inaugurar aquí una exhibición de cuadros que hubo, que rentamos un espacio y vino aquí a inaugurarla ella. Entonces los secretarios de Educación Pública pasaban por aquí entre disposición y disposición echarse un tequilita. ¿Cuál dirías tú que es, digamos, lo especial del Salón España? ¿Qué sería? Además de los tequilas, ¿sería porque está cerca de la CEP o qué? Sí, la botana más que nada aquí ya mucha gente pues, la conoce de hace muchos años y vienen aquí seguido. Oye, una anécdota relacionada con el lugar que recuerdes. Una anécdota. Pues gente de la librería de La Porrúa que han venido aquí muchos a cada Navidad y todo eso vienen a festejar aquí. Ah, sí. Y bueno, siempre la pregunta obligatoria, cada vez que vamos a una cantina, cada cantina tiene su, digamos, su bebida particular para curar la cruda, como deberíamos. ¿Cuál es la bebida de la casa? ¿Cuál sería la bebida de la casa para la que piden los enfermitos? Las piedras. Las piedras. ¿Y aquí tienen alguna creada? ¿Crearon alguna? Pues tenemos una piña colada, tenemos lo que es el Océano Azul. ¿El Océano Azul? ¿Qué es eso? Es como la piña colada, lleva tequila, lleva crema de coco, jugo de piña y crema de licor de naranja. ¿Y por qué azul? Porque queda azul con el licor. Oye, ¿quiénes eran? ¿Sabes algo de los dueños originales de la cantina? ¿Quiénes fueron? ¿Por cuántas manos ha pasado? ¿Cuántos dueños ha tenido? Unos españoles y después mi papá compró aquí. ¿Desde qué año? Pues aquí tenemos como unos 30 años más. 30 años. Pero siempre ha sido cantina. En los 80s. Y los primeros dueños, desde luego por el nombre del salón, eran españoles. Que eran españoles. Bueno, pues te agradecemos mucho. Muchas gracias, Ricardo. Y como ustedes ven, bueno, acaba de meter un gol. ¿Cuál es el partido? Brasil-Uruguay. Bueno, pues te agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Vale. Sí los veo, Muchísimas gracias. Les prometo que sí los veo. No me he podido meter al internet, pero los domingos... Qué bueno, La verdad es que nosotros disfrutamos mucho ese programa. Pero no sabes cómo yo lo disfruto como enano, Es que aprende uno tantas cosas que uno ni sabe. Ahorita nos metimos aquí a Argentina. Acaban de encontrar hace 2 meses el pasadizo hacia lo que era el convento de Santa Catalina de Sena. Y entonces son cosas que uno no ve. Uno ni se imagina, la verdad, Lo que pasa es que lo más maravilloso son como esos, poderse uno transportar, como que montarse en una máquina de tiempo y como que sentir toda la energía. Ay, muchas gracias. Muy bonita. De verdad. Ay, gracias. Muy guapa. Por favor, ¿qué me haces? Muy guapa. Sí, en persona se ve muy guapa. Muchas gracias, mucho gusto. Programa. Hombre, gracias por tu atención. El señor de Mauleón. Hola, ¿qué tal, señor? Hola, ¿cómo está? Buenísimo programa. Muchas gracias a ustedes. Que pasen un excelente día. Gracias. Y ojalá que el programa dure, híjole, mucho tiempo.
Bueno, seguimos nuestro recorrido por la calle de República de Argentina. Yo quisiera que, tenemos que caminar por este tramo de Luis González Obregón hacia la fachada del Convento de la Encarnación, que es, vamos a darle a conocer algo en verdad maravilloso que se esconde tras esos muros. Pero antes de hacerlo, porque me gustaría hacerlo como para cerrar el programa, quisiera visitar la acera de enfrente, donde hay una iglesia que rara vez está abierta, la iglesia de Santa Catalina de Sena, y donde se encuentra el edificio en donde se ubicó la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Esta zona en la que nos encontramos, Cintia, debe haber sido formidable, misteriosa en la época colonial. El convento de la enseñanza, después el convento de la Encarnación, y aquí enfrente el convento de Santa Catalina y el colegio de San Ildefonso. Entonces todos colegios, además. Era una zona donde había poquísimas casas. Aquí hubo, por cierto, una casa cuya leyenda le vamos a contar en esta esquina, precisamente, un poquito más adelante. Pero entonces esta era una zona muy oscura, con largos muros, una calle muy triste, una calle muy solitaria, una calle en la que casi no vivía gente, y era conocida como la zona de los conventos, según nos cuenta el cronista Luis González Obregón, que le da nombre a esta calle, puesto que aquí vivió. Pero en este lugar se conserva aún un convento del siglo XVII, un templo del siglo XVII, con una fachada extraordinaria y cuya antigüedad se ve en cuanto uno se aproxima al color de sus piedras. ¿Sí? Exactamente, y es que es un convento que fue, digamos, hecho por el esfuerzo de 3 hermanas, les decían las Felipas, la mayor de ellas era Isabel Felipa, y eran, bueno, 3 mujeres que donaron y dieron todas sus riquezas, sus habitaciones, porque creo que eran sus solares. Eran unas casas de Diego Hurtado de Peñalosa que ellas compran. Ellas compraron, exactamente, y entonces y ellas las donan para formar este convento. Así es, las Felipas, qué historia tan extraña. Las 3 hermanas reúnen los fondos para poder construir este templo dedicado a Santa Catalina de Sena. Dice aquí arriba, hay una frase muy extraña que dice: en mi cuerpo están las señales del Señor Jesucristo. Pues en mi cuerpo están las señales del Señor Jesucristo. En latín casi no se ve, no se alcanza a ver porque hay un árbol que la cubre, pero lo que sí podemos ver es que esta parte tuvo alguna vez 2 fachadas gemelas, 2 portadas gemelas. Esta fue modificando su estilo, el estilo fue modificado posteriormente. De hecho, se ve de una factura posterior a la del lado izquierdo, en cuya parte alta sigue presidiendo Santa Catalina de Sena. Es una portada más churrigueresca, y esta que tenemos del lado derecho es mucho más sobria. Vamos a entrar. Este edificio sufrió, pues como todos, la exclaustración de las leyes de reforma, sí, sufrió claro. El saqueo, la desaparición, la lotificación, pero quedan restos impresionantes de lo que fue alguna vez este convento, que perdió las cúpulas. Pues durante la construcción de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, por capricho del arquitecto que construyó la Escuela Nacional de Jurisprudencia, le decapitaron el campanario y sufrió de esa manera, fue cercenado. Pero este convento ocupaba hasta la mitad de la calle. Era toda la manzana casi, ¿no? Exactamente. Era toda la calle de Colombia, toda la calle de San Ildefonso, hasta la mitad. Prácticamente no queda nada, pero quedan unas huellas muy impresionantes que vamos a conocer. Acompáñenos. Bueno, pues el interior del convento de Santa Catalina de Sena, los portones son originales, se conservan desde esa fecha. La primera construcción que se realiza en este lugar es de 1593, pero esto, lo que estamos viendo, se logra 30 años después, hasta 1623, en unas fiestas que dicen que fueron verdaderamente prodigiosas. Vino el arzobispo Juan Pérez de la Serna, duró 8 días los festejos con procesiones, con cohetones, la ciudad entera celebrando que se había abierto este nuevo templo, este convento, pero sobre todo celebrando la inauguración de este templo, que debe haber sido maravilloso, porque hemos visitado lugares en los que solamente había 5 monjas, 5 sí, claro. Aquí llegaron a haber 100 en la mejor época. Lo cual es muchísimo. Y cobraban una dote muy alta. Entonces era un templo muy rico,
Se dice que en el altar mayor había piezas de muchísimo valor. Ahorita estamos caminando hacia lo que es el sotocoro, porque queremos comentarles que en este espacio fueron enterradas las monjas durante siglos, y en una reparación, en una renivelación que se estaba haciendo hace unos años, aparecieron las calas de los cuerpos cubiertos por cal y como si estuvieran uno encima de otro, sí. ¿No? Hay por lo menos 5 niveles, nos dijeron, ¿no? Vamos a encontrar en el edificio que vamos a visitar a continuación, también aparecieron monjas, las monjas de la Encarnación, los restos de las monjas de la Encarnación, y ahí sí las vamos a encontrar porque se conservan, están exhibidas en unas vitrinas las monjas coronadas, los esqueletos coronados. Eso es muy impresionante. Pero eso nos va a dar una idea de cómo era este espacio conventual. Estamos parados pues sobre el cementerio del convento de Santa Catalina de Siena. Queda aquí, por este lado. ¿Ibas a decir algo? No. Que es curioso, se me hace curioso que además estuviera en la parte de abajo de donde estaba el coro, donde se encontraba el órgano. Ahorita ya nos vamos a dirigir a subir para ver dónde estaba el coro, donde subían lo que algunas monjas. Ahora es que queda todavía los restos de una lápida. De una lápida que está aquí, y además está el nombre. Si se puede acercar la cámara, se alcanza a ver todavía. Gabriel Esperón fue un obispo que quedó enterrado aquí. Se alcanzan a ver algunos rastros, sí, de este nicho en el que fue sepultado en la pared. Aquí está. Y aquí está un poco la decoración, se alcanza a ver, pero es todo lo que queda de esta zona. Todos los templos, todas las iglesias de la Ciudad de México sirvieron como cementerios. ¿Vamos a subir, Cintia? Sí. Bueno, estas escaleras al parecer no son originales de la época, pero lo que sí vamos a encontrar... Pero sí son muy antiguas, ¿eh? Sí son muy antiguas, pero lo que sí vamos a encontrar que es original totalmente es el hierro forjado que vamos a ver en este instante al subir, que hace la división del coro con el templo en general. Y la altura de las galerías es impresionante. Que estas galerías servían para que los monjes, los que estaban, escucharan la misa sin ser vistos. Y aquí vemos, de la reja que estaba hablando, esto es de las partes también más antiguas de toda la construcción de este templo. Aquí, pegado a esta reja, era donde se encontraba el órgano que daba, digamos, la misa, o daba la música para todos los rituales que se generaban en el templo. Nos cuenta la historiadora Josefina Muriel que en esta parte también se reunían las monjas. La amplitud de este coro habla de la gran cantidad de monjas que llegaron a ver y que se reunían en este espacio para escuchar las misas sin ser vistas. Aquí queda un trozo, un resto de una pintura del siglo XVII, de un fresco aquí en el muro, que se conserva milagrosamente. Ojalá la cámara se pueda acercar. Dos ángeles. Para ver la belleza de este ángel, de un arcángel. Mira, aquí hay otro. Que camina ahí con una cruz, aquí, con una escalera, llevando una escalera. Acá se ven los restos de otro, y el color es portentoso que se haya logrado conservar en este... Como nicho, ¿no? En este estado, sí. Después de tanto tiempo de abandono, de incuria, de destrucción, que comenzó a raíz de la exclaustración de los bienes en 1860 y tantos, con la Reforma. Este convento era un convento de una orden muy severa. Estaban dedicadas a la vida contemplativa, y nos cuenta la misma historiadora Josefina Muriel que se practicaban ayunos de 7 meses al año. Entonces era una vida muy, muy dura, y se veía desde el vestido. El vestido era muy burdo, casi lastimaba el contacto con la piel, y de esa manera comenzaba la penitencia. De hecho, bueno, aquí también estuvo la hija de Ignacio Allende. De hecho, fue una de las que exclaustraron en 1863, y ella manda una carta al gobierno pidiendo ayuda, porque ella recibía una pequeña pensión por ser la hija, y pedía ayuda monetaria, económica, porque realmente se veía en una situación muy precaria, de muchísima pobreza. No le alcanzaba para vivir, para pagar la pensión aquí en el convento. Entonces realmente era seguramente de mucha pobreza. Que estuvo aquí fue la corregidora José Ortiz de Domínguez. Exactamente. Que pasó una temporada aquí en calidad de presa. Estuvo 3 años aquí en calidad de presa, y de hecho, bueno, esperamos
pasar en el altar, que supuestamente ellas reclamaron, las monjas reclamaron el cuerpo y estuvo enterrada bajo el altar de la Virgen de los Dolores. Sí, bueno, esta es otra parte que tenemos que platicar en cuanto lleguemos a la parte baja, porque se encontraba el altar de Dolores y se encontraba el Cristo conocido como el Señor del Rebozo. Es un culto que se genera y una leyenda de la Ciudad de México, una leyenda urbana que se genera precisamente en este convento, Cintia. Exactamente, bueno, hay varias versiones de esta leyenda, pero nos vamos a encontrar a uno de los personajes que vive la historia, ¿no? Yo creo que diariamente. Custodia el templo, es el guardián del templo y conoce perfectamente. Rubén, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Rubén Gómez. Qué gusto conocerlo. Igualmente. ¿Hace cuánto está aquí? Empecemos por ahí. Bueno, yo desde niño estoy aquí en esta iglesia, ¿verdad? Pero tengo aproximadamente 6, 7 años de cuidar la entrada y la salida de este templo, ¿verdad? Ya. Usted conoce la historia del Señor del Rebozo, es un culto que se genera aquí. El Señor del Rebozo lo podemos ir a visitar a unas Santo cuadras Domingo. en la iglesia grande de Santo Domingo, como se llama. Así porque fue sacado de este lugar y trasladado Trasladado hacia allá. allá. De la misma manera que el altar mayor de esta iglesia fue Está llevado en al San Francisco. al templo de San Francisco. San Francisco. Sí. Bueno, cuéntenos a ver cuál es la leyenda del Señor del Rebozo o el Cristo del Rebozo. Así es, unos la conocen por el Señor del Rebozo y otros dicen el Cristo del Rebozo, ¿verdad? Pero para efecto es el mismo. Cuentan la historia que cuando estaba el convento adyacente a este templo, de repente en una de las celdas le tocaron a una de las religiosas en su celda, ¿verdad? Aquella religiosa se paró de su catre, abrió la puerta y se le apareció un personaje todo sucio, roto, andrajoso, de mendigo, de pordiosero, diciéndole que tenía hambre, ¿verdad? Que quería comer. Aquella religiosa entró a su cuarto, le trajo un trozo de pan y un pocillo con agua y se lo dio. Pero en ese instante en que lo recibió, también le hizo la señal que tenía mucho frío. Entonces aquella religiosa entró de nuevo a su cuarto, le trajo su rebozo y se lo puso por la espalda y el personaje aquel desapareció por todos los pasillos del convento, no lo volvió a ver. Pero como esta religiosa era muy devota en sus rezos, en sus oraciones, cuando bajó a rezar a la capilla donde estaba el Cristo propiamente, cuando bajó a rezar encontró con que ese Cristo tenía puesto su ese rebozo. Esa es la historia del Cristo. Esa es la leyenda. Sí, tiene muchas versiones. Muchas versiones, pero exactamente. Básicamente es esto que nos ha contado. De que alguien, o una niña, o una monja, Sí. le puso un rebozo porque tenía frío, porque estaba lloviendo, y apareció el rebozo. Así es. Pues Bueno, es don una Rubén, historia. muchísimas Muchas gracias, don Rubén. La contó magníficamente. Nosotros vamos a seguir visitando Con todo gusto, convento. adelante. Le vamos a mostrar pues, lo que Adelante, vendría siendo puede pasar. una primicia, porque es algo que no se ha visto jamás, algo que se acaba de descubrir, de hecho, en este convento y se lo vamos a mostrar por primera vez. Pues en realidad el convento, Cintia, fue brutalmente mutilado después de la reforma y como decíamos perdió sus torres, perdió sus campanarios, perdió la totalidad del claustro que se volvió una vecindad. Mucha gente recibió o compró al gobierno de Benito Juárez las propiedades que pertenecían al clero y muchos compraron los grandes claustros de los conventos para, sin hacerles modificación ninguna, rentarlos, lo que habían sido las celdas de las monjas como cuartos para habitaciones, vecindades, para familias, sí, para y así familias. surgen esas grandes vecindades que todavía muchos de los que vivimos en la segunda mitad del siglo XX llegamos a conocer aquí en el centro, unas vecindades en las que había hasta 200 o 300 cuartos que eran verdaderas babeles de miseria. Antes de entrar a ver esta gran sorpresa que tenemos, pues aquí yo quiero más o menos recrear de cómo se veía este templo. Aquí en esta columna estaba el púlpito, al lado aquí había un retablo hermosísimo que obviamente fue trasladado. Enfrente estaba el retablo que ahorita está en San Francisco y seguramente por aquí estaba la Virgen de los Dolores, que era donde estaba enterrada Josefa Ortiz de Domínguez, y también seguramente el Señor del Rebozo. Así es. Seguro el Señor del Rebozo ocupaba uno de los nichos laterales, no el principal. En uno de sus dos estuvo y ahí se generó este culto que sí proviene del siglo XVIII. Bueno, pues aquí vamos a encontrar algo que es verdaderamente emocionante.
Es algo que se ve por primera vez, que emerge por primera vez a la luz después de muchos siglos. Aquí había una pared, un muro que estaba todo cubierto, manchado de humedad, había un lambrín. Esto seguramente era como la sacristía, ¿no? Esta era la sacristía. Era la sacristía. Pero se encontraba un muro manchado de humedad, nadie se había dado cuenta que conservaba precisamente el acceso hacia el claustro del convento, hacia el interior del convento. Este era el lugar que llevaba al interior de un convento que desapareció totalmente porque fue convertido en vecindad. La vamos a visitar porque nos vamos a dar una idea de hasta dónde llegaba el convento y en dónde estaban las Increíble, huertas. todo esto estaba cubierto. Entonces... Estaba cubierto. Al hacer las reparaciones para evitar la humedad, fueron a la parte de atrás de la vecindad, quitaron unos tubos que estaban rotos, comenzaron a ver que tenían que resanar, hacer un trabajo de reparación en esta parte y aparece este portento, este prodigio. Esto que nadie había visto en muchísimos siglos, el puente de comunicación entre el templo y el convento. Es una belleza esta fuente, ¿no? No sé si es una fuente, es una pila de agua, sí. Y aquí, bueno, está impresionantemente bien conservada para haber estado tapada durante quién sabe cuántos años realmente. Vemos, sí, es una imagen de un ángel, pero hermoso, ¿no? Una concha. Ahora, como les comentaba, este convento se caracterizó por la regla muy rígida que practicaban las monjas. Era la pobreza, la obediencia, el ayuno, el martirio personal, etcétera. Y vamos a conocer lo que queda de la vecindad que se construye cuando el convento es expropiado y comienza a ser fraccionado y demolido. Es muy interesante. Ahorita vamos a salir a la calle, ¿no? Y ahora salimos a la luz. Bueno, estamos en lo que fue la calle de la Cerbatana, se llamaba en la época colonial este tramo de la calle de República de Colombia. Se cree que se llamaba la calle de la Cerbatana porque había negocios dedicados a vender... la carpintería que vendían cerbatanas, estas varitas, ¿no? Para que jugaran los niños. Es una de las hipótesis que da nuestro cronista de cabecera, José María Marroquí. Este edificio por el que estamos caminando es, desde luego, por la arquitectura lo revela, una construcción del siglo XX, de principios del siglo XX, pero en la parte de atrás nos vamos a dar una idea, porque esto, un poco de cómo era el convento, porque esta parte y hasta la mitad de la cuadra era lo que ocupaban las huertas. Como estos dos edificios, ¿no? Y parte del claustro del convento de Santa Catalina. Mira la Virgencita de Guadalupe. Bueno, este se llama Edificio Venezuela, es una construcción de principios del siglo XX, es una típica vecindad del centro, pero aquí nos damos idea de cómo, al fraccionarse el convento y al ser demolido, todo se vuelve vecindad. Y nos comentan que detrás de esta pared hay un muro, que es el muro original, el muro del siglo XVII, que colinda con la vecindad, y es el que estas habitaciones humedecieron. Gracias a eso se pudo hacer el hallazgo que acabamos de mostrar. Eso acaba de ocurrir hace prácticamente 2 meses. 3 meses, sí. Es un hallazgo muy reciente, de manera que lo que usted acaba de ver no lo había visto nadie en la Ciudad de México antes. Sí, no, bueno, es un hallazgo increíble, y ahorita vemos por qué de la humedad, porque de este lado se encuentran los baños de la vecindad. Claro que en las partes altas, pues obviamente son habitaciones, pero me imagino que toda la tubería, toda la humedad está aquí, como vemos, lógicamente. Y bueno, pues qué bueno y qué malo que sucedió, porque se encontró algo, pero también al mismo tiempo pues se deteriora, ¿no? Porque aparece la puerta que comunicaba con el claustro, tapiada, y si uno pasara, como lo hicimos nosotros, a este lado, pues vería que... Es que hasta se escucha el agua, ¿no? Prácticamente se perdió, desapareció todo rastro de ese convento. Pero bueno, tenemos que seguir caminando porque tenemos más cosas que mostrarle. Pásele. Adelante, adelante. Pásele. Gracias. Está en su casa. Está usted en su casa. Gracias. ¿Tú también? Adriana, ¿cómo estás, Adriana? Hasta luego. Muchas gracias. Lo que hacen. Ay, muchas gracias, Adri. Soy su fan, cuando paso la mini no la veo así
Ay, no. ¡Qué bueno! ¿Y qué haces por aquí? Cuéntanos. ¿Adriana qué? Me dedico a la joyería. Ah. Adriana del Ángel. ¿Del Ángel? Sí. ¿Haces joyería? ¿Tienes tarjetas? No, pero trajo mi número. ¿Y esto lo hiciste tú? Sí. Me encanta. Yo uso, ¿ves? Me gusta, me encanta, sí me encanta, ¿eh? A ver. A ver, Adriana, o sea, soy súper fan de... Ahí, ¿dónde me...? Aquí, mira, aquí, mis tarjetas. Sí te voy a llamar, ¿eh? ¿Haces cosas así? Nos encontramos en la esquina de la SEP, del edificio de la SEP, calle de la Encarnación y calle de Santa Catalina de Sena, como se llamaba antiguamente, Luis González Obregón y República de Argentina, como se llama en la actualidad. En este lugar hubo una casa que no perteneció al convento de la Encarnación, que es lo que vamos a conocer y vamos a visitar a continuación. En esta casa vivía una joven, una mujer muy bella, tan bella que le llamaban la Estrella de México. Esta muchacha, el hijo de un virrey, se enamoró de ella y comenzó a celarla, pero ella en realidad estaba enamorada de otro joven, de un joven estudiante del colegio de San Ildefonso. La leyenda cuenta que el hijo del virrey mató precisamente al joven y que entonces esta muchacha mandó tapiar su puerta y sus ventanas y decidió que no iba a volver a salir al siglo o al mundo nunca más. Y aprovechando que estaba a su casa junto al convento de la Encarnación, se dedicó a la vida. Empezó como monja en este célebre convento de la Encarnación y surge entonces una de las leyendas más tristes y más bellas de la Ciudad de México, que es precisamente la leyenda de la Estrella de México. ¿Esta es escrita por Artemio del Valle Arizpe o por quién? La cuenta Luis González Obregón, la cuenta Alfonso Toro, la cuentan varios cronistas con los matices indispensables, claro, ¿no? de cada uno. Todos le van cambiando. Parece que es un hecho real, que efectivamente esta mujer tapió los muros de su casa y las puertas para no volver a salir nunca y entonces mandó horadar una pared para poder conectarse al convento. Porque en el convento de la Encarnación, la característica era que solamente las mujeres ricas podían entrar. Había que pagar una dote de 4,000 pesos en 1590 y tantos. Sí. Era algo imposible de juntar. Entonces solamente las mujeres más ricas eran las que estaban en este lugar y como eran ricas les daban muchísimos privilegios. Por ejemplo, no tenían que hacer vida en común como las de enfrente de Santa Catalina de Sena, que tenían que estar orando y en trabajos colectivos. Ellas vivían encerradas, sus celdas eran prácticamente casas particulares que con braseros, ellas ahí se preparaban sus comidas y les dejaban tener sirvientas, de manera que en los años de esplendor del convento de la Encarnación, cuya templo vamos a conocer ahora, llegaron a existir 300 sirvientas al servicio de las monjas. 300 solamente empleadas que les cocinaban, que les lavaban la ropa, que les tendían la cama, etcétera. Y entonces ellas vivían sí aisladas, pero a manera de como si tuvieran una residencia particular, una residencia personal dentro de este convento. Pues es que ellas eran riquísimas, vivían de sus propiedades, tenían aproximadamente como 85 propiedades entre casas, fincas, dentro de la Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México, además de locales comerciales. Eran mujeres que realmente pues recibían mensualmente cantidades enormes con respecto a sus rentas. Por eso cuando vino la reforma, pues también el yugo de la ley vino contra ellas con todo, ¿no? Así es. Y bueno, esta era la portada de
del templo. Este templo es de 1639, es el año en el que se dedica, se termina esta fachada. Se ve una fachada muy simple, muy sobria, muy austera, con dos relieves en la parte alta, uno en cada portada, dos relieves en mármol. Estos son muy significativos y son muy bellos, son de una belleza extraordinaria. Este que tenemos aquí del lado izquierdo, Cintia, representa la Anunciación, representa el momento de la Anunciación, y ahí se ve a la Virgen. Y el que tenemos del lado derecho, el martirio de San Lorenzo, representa precisamente el martirio de San Lorenzo. Hay que recordar que San Lorenzo es este santo que es quemado en una parrilla, es quemado vivo en una parrilla en Roma durante la persecución de los católicos, y entonces este martirio es increíble, ¿no? Ahí representado, ahí se ve la parrilla. Es increíble la imagen, porque realmente está muy bien lograda y casi no vemos este tipo, porque es bastante fuerte el ver a San Lorenzo quemado y ver la precisión de cada detalle, de cada rostro. Realmente se notaba que era uno de los templos o conventos más, digamos, ricos de la ciudad. No hay muchos datos sobre el arquitecto que hizo este convento. Vamos a dar la vuelta, vamos a entrar a la SEP para conocer el interior. Cristóbal de Medina era el que generalmente hacía los conventos concepcionistas, pero había un jesuita que se llamaba Luis Benítez, al que se le atribuye esta fachada, pero es atribuida. No existe la certeza de que haya sido efectivamente realizada, ejecutada por él. Y después dicen que la restaura Miguel Constanzo en una época. En el siglo XVIII, pero Miguel Constanzo, ya llega es un conocido nuestro, porque ya lo conocimos cuando visitamos la parte trasera del Palacio Nacional. Ahí le toca en el siglo XVIII un fragmento, ¿no? Realizar la remodelación del palacio, y entonces por eso la parte trasera, cuando usted vaya por la calle de Correo Mayor, se dará cuenta que la parte trasera, la fachada trasera del Palacio Nacional es completamente distinta a la de las otras tres. Miguel Constanzo es el autor también de la Ciudadela. Él se le encomienda construir la Ciudadela, esa fortaleza que es la fábrica de armas de la ciudad y que luego funciona como fábrica de tabacos. Es realizada por él, y le toca también realizar las remodelaciones en el siglo XVIII del convento de la Encarnación. Esto se convierte en la SEP en 1921 por una iniciativa del genial José Vasconcelos. Toma este edificio que estaba a punto de ser destruido, quería ser destruido, y logra restablecerlo e incorporarlo a la sociedad, formidable, ¿no? Logra que el edificio de la vieja aduana, que da hacia la Plaza de Santo Domingo, forme parte de la Secretaría de Educación Pública. Lo que hace es unirlos, compra una hilera de casas que los separaban, unas casas intermedias. A lo mejor vamos a poder ver un poco más adelante la disposición de esas casas, y logra formar que toda la manzana pase a ser propiedad de la Secretaría de Educación Pública, y entonces logra salvar el claustro que había diseñado Miguel Constanzo. Pero vamos a conocer el interior de la yo estoy emocionadísima. Pero más que el interior de la capilla, lo que llama muchísimo o poderosamente mi atención es el Museo de Sitio. Hay un museo absolutamente desconocido, muy poca gente lo conoce, donde están los entierros de las monjas y lo que ha sido encontrado durante las reparaciones que se han realizado a lo largo del tiempo en este edificio. Vamos a ver. Esto fue completamente saqueado, no quedó absolutamente nada de la belleza y de la suntuosidad que alguna vez acompañó este templo. La marquesa Calderón de la Barca, durante su visita a México, ¿hizo una crónica? No, entró y escribió que no recordaba haber visto, que esto más que un convento era un palacio, y que no recordaba haber visto un templo tan suntuoso ni en ningún lugar de Europa, ni en ningún lugar de México, de América. Todo desaparece, ya no queda nada. Se le dan distintos usos hasta que José Vasconcelos lo rescata. Le debemos a Vasconcelos muchísimas cosas, esta es una de ellas, que se haya logrado conservar esto, y funda aquí una biblioteca, la Biblioteca Hispanoamericana, que funciona hasta hace 1980 y tantos como biblioteca, y pues no queda
prácticamente del arte sacro, del arte colonial, prácticamente ningún resto. Ni los revestimientos de las paredes, ni los candelabros, nada, realmente no queda nada, lo desmantelaron completamente. Sí, pero se salvó el edificio y bueno, pues se alcanza a ver la amplitud, la grandeza y en virtud de las iglesias que hemos visitado, pues puede uno imaginarse cómo era, salvo, pero acentuar que según todas las descripciones era probablemente la iglesia más suntuosa que hubo en el virreinato. ¿Dónde podrá estar el retablo? Me pregunto yo. No, podemos seguir el rastro. Queremos subir al campanario, queremos subir a la parte alta para tener una idea de lo que se veía desde esas alturas cuando el campanero subía a tocar, y luego vamos a visitar ya como plato fuerte y final el museo de sitio, donde vamos a encontrar los entierros de las monjas y los objetos que han sido encontrados en las distintas remodelaciones del edificio. Vale muchísimo la pena. Gracias. Wow. Aquí se alcanzan a ver los azulejos del campanario, ya bastante roídos, bastante descarapelados, pero pues nunca los habíamos visto desde tan cerca. Mejor no tocamos. No toquemos. Hombre, yo hago ejercicio todos los días. ¿Y entonces aquí qué sería? Esto es el campanario. Esto es el campanario. Aquí colgaba la campana, y si te das cuenta, todavía se conservan unos frescos ahí adosados que nos dan idea del colorido general de cómo estaba pintado los muros del convento, Y aquí ahorita lo están restaurando, no hay una campana ni nada, ¿no? No. Está en proceso de restauración. ¿Valdría la pena salir a la azotea, Cintia? Vamos. Para tratar de ver qué vista es la que se alcanza a apreciar. Sí, dónde estamos ubicados. Desde esta altura, porque es una altura única. ¿Esa que es? A ver, es la catedral, ¿no? Esa es la catedral. A ver, vamos. Claro que sí. Gracias. Wow. Aquí se alcanzan a ver los azulejos del campanario, ya bastante roídos, bastante descarapelados, pero pues nunca los habíamos visto desde tan cerca. Mejor no toquemos. Sí. No toquemos. La cúpula parece mandar un mensaje casi humorístico, porque esta cúpula, esto se terminó en 1645. Si uno lo ve de este lado, la cúpula dice: todo mal, santo Dios. Parece que es lo que nos está diciendo desde este. Pero del otro lado dice: líbranos de todo mal. Para tratar de ver un poco la perspectiva de la ciudad, que puede verse desde este lugar, porque pues, en realidad yo nunca había subido. Bueno, aquí ya me dio un poco de vértigo. Sí, porque aquí sí hay vacío. No es como en la catedral, entonces, porque aquí sí hay una caída libre. Y además está como desnivelado, entonces te da una sensación de que mejor... Pero mira qué maravilla. La parte de atrás de la catedral, el Sagrario Metropolitano. Esto que tenemos aquí, esta linternilla, corresponde a la calle de Donceles, es el templo de la enseñanza, esto que tenemos aquí, y al fondo el Sagrario Metropolitano y las torres de las campanas, de los campanarios. De este lado se ve Santa Teresa. Ah, esa es Santa Teresa, la nueva. ¿La nueva? Santa Teresa, la antigua, porque la nueva está en Loreto. No. Estamos en San Ildefonso, ¿no? Tiene que ser Santa Teresa la antigua. Santa Teresa la nueva, la es Loreto, es la cúpula de Loreto. ¿Es la cúpula de Loreto? Así es la cúpula de Loreto. Bueno, pues es básicamente lo que se ve desde este lugar. Queríamos subir, no tanto por otra cosa que por tener una perspectiva nueva, una perspectiva desconocida que presentarles a ustedes desde este punto de la Ciudad de México, el convento de Santo Domingo. Ese es el convento de Santo Domingo, la plaza de Santo Domingo, y lo que se ve allá entonces sería Santa Catarina. Así es. Lo que vemos al fondo es Santa Catarina, camino a Tlatelolco. Estábamos recorriendo la calle de Argentina. Hay que recordar que la calle de Argentina es la continuación de la calzada de Iztapalapa. En realidad comenzamos el recorrido en el kilómetro cero de la ciudad, cuando Alonso García Bravo traza la ciudad. Lo hace a partir del cruce de las calles de Argentina y Guatemala.
Ahí nace la Ciudad de México. Entonces, estamos recorriendo la calzada que llevaba... La calle más antigua, entonces, trazada. Una de las calles más antiguas trazadas. Y lo decía porque esta calle que tenemos aquí al lado, la que pasa por Santa Catarina, es la que llevaba hacia Santiago, Tlatelolco. Sí, pues de hecho ya se ven las tres torres. Las torres. Pero bueno, ha llegado el momento de que bajemos. Aprovechemos los minutos que nos quedan para visitar el Museo de Sitio y poder conocer los entierros de las monjas coronadas. Esta vez no nos tocó tocar campana. ¿Y no te dio vértigo ahí? Sí, me dio un poquito de vértigo. Estoy emocionadísima porque no sé qué es lo que va a entrar, nunca he entrado a este museo y bueno. Bueno, es el Museo de Sitio de la Secretaría de Educación Pública y para precisamente poderlo conocer le hemos pedido ayuda a nuestra amiga Leticia Alarcón. Buenas tardes, bienvenidos. Leticia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues empezamos con estas piezas prehispánicas, fueron encontradas. Estamos más o menos hablando de 1989-90 que se encontraron estas reliquias. Al hacer remodelación. Hacer remodelación, ajá, exactamente. Aquí nos presenta esta pequeña pieza que habla de Dios del... Tlaltecutli, el Dios de la Tierra. Ajá, Dios de la Tierra. De este lado va a presentar una parte de una serpiente. No, bueno. Y finalmente, pues, una vajilla de Dios Tlaloc. Estamos pues, dentro del recinto ceremonial azteca, donde hoy es Porrúa, estuvo una piedra enterrada que hace poquito la encontraron. 2002, bueno, 2003 la encontraron, sí. la famosa biznaga, que era una piedra para hacer los sacrificios. Y entonces todo esto se encontró. Es parte de... Todo esto estaba ahí. Estaba dentro de este edificio. En este edificio. Parte de este edificio. Sí. Es decir, el convento de la Encarnación está situada sobre una serie de construcciones aztecas, mexicas, mejor dicho, sobre la que son algunas de las cosas que estamos viendo aquí. Pero vamos a pasar a otra parte, a la parte más emocionante. Que la época virreinal, y que yo creo que nuestras invitadas van a hacer aquí pues una muestra de ello. Unos esqueletos de unas monjas. Con las coronas. Son monjas coronadas. Exactamente. La ceremonia fúnebre consistía precisamente en colocarle... Aquí hay un ejemplo. Aquí está, en este cuadro podemos ver. Perfecto. ¿Eran coronas como de flores? Flores, exactamente. A la monja se le colocaba únicamente cuando ingresaba y cuando fallecía. La corona remonta a lo que viene siendo Cristo, cuando se casaban con Jesús. Ellas se les colocaba la misma corona que Jesús se les colocó cuando fue crucificado. ¿Sí? Aquí podemos ver unas fotografías de cómo fueron localizados algunos de los cuerpos. Cuando entraba una mujer a este convento ya no salía. No salía, eran enclaustradas, en su vida volvían a salir. Si tenían alguna enfermedad contagiosa, mandaban exhumar sus restos en otro lugar y traían aquí los restos. Pero ni siquiera los restos podían salir, es decir, los restos se quedaban. Tenían que regresar. Así tuviera que morir en otro lado, ella regresaba aquí. Aquí están dos de los restos que se encontraron con las coronas y las ofrendas que les colocaron. Ahí se ve que le habían puesto un ramo de flores en las manos, y mira, como está en el cuadro. Y acá tiene como un rosario, ¿no? Que va a representar la pureza de las flores. Sí, es parte de la creencia. Y todo esto que vemos aquí, las vasijas, la tina... Sí, hay una cosa que yo quisiera que nos platicaras un poquito, Leticia. Mira, la factura, la belleza en la factura de este plato, por ejemplo, qué delicadeza de trabajo, todo esto se hacía aquí, en este convento. Era parte de los artesanos y que las monjas podían adquirir porque eran monjas pudientes. No cualquiera podía entrar, tenían que tener una condición económica muy bastante alta. elevada, ¿no? Sí, exactamente. Aquí dice Sor Demis. Eran personificados. Santa Luisa de la Cruz. Los objetos eran personificados. Es decir, tenía el nombre de la persona. Exactamente. Y aquí estamos viendo la cuchara, ¿no? Que es una cuchara virreinal impresionante, ¿no? O sea, estos eran sus, digamos, elementos diarios de Pero lo vivienda. Increíble, yo creo que de todo esto es que junto con las monjas se enterró todo esto que ven aquí. Es decir, los ponían como parte del entierro. Y aquí vemos una corona, esta corona de monja. Que está de cobre y plata con base de lino. Se comenta y se dice que la Nueva España empezaron con lo que era el oro. ¿Sí? Entonces algunas, sobre todo las
digamos, los conventos más, los primeritos, se podría decir. Es escalofriante. Lo que podemos pensar es que esto estuvo en la cabeza de una monja que murió. Exactamente. Y trataron de restaurarla. Una cabeza muy pequeña y que hay que recordar que eran pequeñas, ¿no? Como la gente, como que era más pequeña antes, ¿no? Sí, por alguna razón. Sí, hay que recordar a las mujeres. ¿Y la vasija estaba en el entierro también? ¿La tina esta? Sí, también estaba. ¿Esto era para bañarse o qué era? Era para bañarse, de hecho tenía aquí un orificio. Hay que recordar que pues ellas dentro de su creencia no se desnudaban, tenían un velito, se bañaban paradas y se apoyaban con una jícara, exactamente. Jicarazos. Sí, esta es una vajilla de dinastía Ming, para que vean el poder que tienen ellas, no cualquiera. Esta es de dinastía Ming, claro. No puede ser, no puede ser. Es que eran las monjas más ricas, claro. Recordábamos que la dote costaba 4,000 pesos de entonces, era una cantidad verdaderamente. De hecho, tenían derecho a tener una sirvienta o una persona que les ayudara en su vestir, porque recuerden que ellas se dedicaban a la oración, entonces lo terrenal para ellas no era importante, era lo importante la oración y el tener el contacto directo con Dios. Casi que meditación constante, ¿no? Exactamente. En esta parte, la parte final de este pequeñísimo museo de sitio, bueno, aquí hay una doctrina cristiana de Zumárraga. Es muy impresionante ver que esa es la Zumárraga. Es la doctrina de Zumárraga. Pero bueno, en este pequeñísimo museo hay una serie de fotografías que ilustran el momento en el que se hizo la remodelación que emprendió Vasconcelos en 1921-22. Sí, que viene siendo todas estas fotos. Algo importante, lo que fue la capilla pasó a formar una biblioteca muy importante. La Iberoamericana. La Iberoamericana. Que es el recinto donde estuvimos hace unos minutos. Y aquí se alcanzan a ver las obras generales, ¿no? del patio. Sí, de hecho, José Vasconcelos trata de tomar la estructura que era del convento, ¿sí? Nos hemos detenido en esta esquina para hablar de la historia de la Estrella de México. Y si no fuera por la vestimenta de los personajes, nada cambiado. Que sería viendo sido la misma, ¿no? Desgraciadamente ya no hay una foto, estaba de 1906 con un terremoto. Esta parte quedó un poco destruida, sí se derrumbó totalmente. Tocó restaurar. Aquí estamos viendo la fachada que visitamos ahorita con un auto de la maravilloso. Y lo que vamos a ver adelante es la restauración de los 80s, 90s, ¿no? Casi fines de los 80s, 90s, después del terremoto. Es por eso que las piezas que vemos acá, ya se sabían que estaban aquí abajo, ¿verdad? ¿Qué tan destruido quedó? Afortunadamente no se cayeron muros, pero sin embargo internamente se hicieron unos estudios adecuados y se comprobó que internamente sí quedó muy dañado. Perdón, si ustedes ven estas fotos, observen que se volvió a reconstruir, o se le dio las bases adecuadas al edificio, ¿no? Muy bien. Y fue totalmente... Inyectaron cemento y cosas así. Exactamente, sí. Y esto sería el final, no sé, la maqueta actualmente de la Secretaría de Educación Pública. En general, bueno, es un museo muy pequeño, pero yo creo que los entierros, las coronas y las piezas hispánicas valen la pena. Sí, hay que recordar que es una secretaría gubernamental, entonces como tal, se trató, ¿no?, que el público pues viera la muestra, ¿no?, de lo que había aquí y que todavía pues es muy importante para nosotros, ¿no? Te agradezco muchísimo. Gracias, que nos hayas recibido. Espero muchísimas gracias. Haya gustado y sobre todo que lo conozca la gente, ¿no? Sí, que, un poco el sentido. Que es una manera, ¿no?, de hacerle un tributo a estos grandes lugares, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Leti. No, pues yo no me hubiera esperado encontrarme estos restos de estas monjas que realmente son impresionantes, ¿no? Así es, de esta manera estamos llegando al final del recorrido de esta semana. Queda mucho que ver, habría que dedicar un programa completo a los murales de la Secretaría de Educación Pública, que es toda otra historia. O sea, nosotros nos concentramos exclusivamente en la historia del convento, pero pues podría pasarse una hora completa. Horas más bien, sí. Son más de 200 tableros. Sí, ¿como cuántos días? ¿En cuántos días recorre uno todos los murales? Pues depende, hay visitas inclusive hasta de media hora, dependiendo del público, pero hay visitas de 3 o 4 horas. Valdría la pena hacer el esfuerzo para dedicar un programa. Hay que pedir permisos diversos, pero bueno, se lo explicaremos más adelante. Por lo pronto, bueno, pues llegamos al final de nuestro recorrido. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Gracias de nuevo. Gracias, Leticia. Gracias. A ti, Héctor.
por haberme acompañado. Los correos. Los correos son elfoco@proyecto40.com.mx y bueno, Twitter, como ustedes saben, tratamos siempre de estar conectados a la hora del programa para pues recibir todos los comentarios. Nos encanta pues tener esa comunicación con ustedes. Es @sinfrancesconi y @hdmauleón. De verdad le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Espero sus comentarios y lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Hasta la vista. Ay, me caí.